Hola a todos, bienvenidos a Finance Academy, un lugar donde el conocimiento financiero se encuentra con la innovación. El día de hoy vamos a explorar una herramienta que está revolucionando la manera como las personas están diversificando su portafolio, los ETFs. Si quieres aprender cómo invertir de una manera eficiente y con un mínimo capital, estás en el lugar correcto. Hoy aprenderemos cómo las personas pueden maximizar sus inversiones mientras minimizan el riesgo. Prepárate para un viaje emocionante hacia el mundo de las inversiones inteligentes. Si aún no te has suscrito, aprovecho en recordártelo para que lo hagas y actives la campanita para ser el primero en recibir mis videos. Sin más preámbulos, empecemos este video. Los ETFs o fondos cotizados en bolsa son instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores y permiten a los inversores comprar una cartera diversificada de activos subyacentes como acciones, bonos, materias primas u otros activos financieros. Literalmente son como fondos de inversión conformados por una cesta de acciones de varias empresas o activos que cotizan en la bolsa de valores. A diferencia de las acciones, los ETFs tienen unas características muy importantes que lo vuelven unos activos muy valiosos. Una de las principales es la diversificación, es decir, ayudan a invertir de manera diversificada y a mitigar el riesgo, ya que un solo ETF puede incluir una gran variedad de activos. De este modo se reduce el riesgo sistemático que posee cada compañía por sí sola. Otra de las características de los ETFs es su transparencia, pues en todo momento se puede conocer su valor de mercado, así como su composición o el grupo de empresas que lo conforman. A este grupo se denomina holdings. Un holding es una empresa o entidad que posee una participación significativa en las acciones de otras compañías. Estas participaciones se adquieren con el propósito de ejercer cierto grado de control sobre las empresas en las que se invierte. Los holdings son una forma común de estructura empresarial y pueden tomar varias formas como empresas, matrices, conglomerados o grupos empresariales. Cabe resaltar también que los holdings a menudo diversifican sus inversiones en varias industrias y sectores, lo que les permite mitigar riesgos asociados a una sola industria o mercado. Así también los ETFs tienen una gran accesibilidad, pues tienen bajos precios y proporcionan acceso a diferentes mercados, sectores e industrias de todo el mundo. Con una baja inversión se puede invertir a la vez en muchos activos. Los ETFs también tienen una gran flexibilidad y liquidez, pues se pueden comprar y vender en la bolsa de valores, al igual que las acciones individuales, a precio de mercado y a golpe de clic desde un smartphone u ordenador. Y esta característica es una gran ventaja frente a las inversiones inmobiliarias, ya que no pueden ser comercializadas de la misma manera y con la misma rapidez. Los ETFs también tienen la característica de poseer bajas comisiones de gestión, pues los ETFs son fondos de inversión que necesitan ser administrados en algunos casos de manera activa y en otros de manera automática, como es el caso de los índices. En cualquiera de los dos generan un costo de gestión al cual se denomina comisión. Por último, y no menos importante, los ETFs nos otorgan derechos, pues al ser dueño de un ETF también adquieres el derecho del beneficio de los dividendos de las acciones que lo conforman. Y cada dividendo será proporcional al porcentaje de composición de la acción o activo dentro del ETF. Es importante destacar que los ETFs son instrumentos de inversión pasiva, ya que fueron creados principalmente para replicar o rastrear el valor de un activo subyacente, como los índices, materias primas, petróleo, bonos o un conjunto de activos específicos. Los ETFs se gestionan de manera similar a los fondos de inversión, ya que están diseñados para rastrear un índice subyacente o una cesta de activos específica. Aquí les explico cómo se gestionan los ETFs. El primer paso es la creación del ETF. Un gestor de activos o una entidad financiera crea un ETF y esto implica la selección de un índice o una canasta de activos subyacentes que el ETF seguirá. También se determina el número total de participaciones o unidades que se emitirán inicialmente. El segundo paso es su registro en la bolsa, pues una vez creado el ETF se registra en una bolsa de valores y se emiten las primeras unidades que pueden comprarse y venderse en el mercado secundario a través de corredores de bolsa como si fueran acciones ordinarias. El tercer paso es el mantenimiento y seguimiento del índice.
El gestor del ETF se encarga de mantener el fondo para que siga el rendimiento del índice subyacente. Esto implica la compra y venta de activos en la cartera del ETF, para que refleje fielmente los movimientos del índice. El cuarto paso es la creación y redención de participaciones, pues uno de los aspectos clave de los ETFs es la capacidad de crear y redimir participaciones. Los inversores autorizados, que suelen ser grandes instituciones financieras, pueden crear nuevas unidades del ETF, entregando una cesta de activos que coincida con los activos subyacentes del ETF. Del mismo modo, pueden redimir participaciones entregando unidades de ETF a cambio de los activos subyacentes. Esto también ayuda a mantener el valor del ETF cerca del valor de los activos subyacentes. El quinto paso viene a ser la distribución de ingresos. Si el ETF genera ingresos, ya sea a través de dividendos o intereses u otras fuentes, estos ingresos se distribuyen periódicamente a los inversores en forma de pagos. El sexto paso es la gestión de gastos. El gestor del ETF también se encarga de administrar los gastos del fondo, que incluyen honorarios de gestión, costos operativos y otros gastos asociados con la gestión del ETF. El séptimo paso viene a ser el reporte y divulgación, pues los ETFs suelen proporcionar informes periódicos a los inversores que detallan la composición de la cartera, el rendimiento, los ingresos generados y otros aspectos relevantes. Por último y octavo paso, la negociación en bolsa. Los inversores pueden comprar y vender participaciones de ETFs en las bolsas de valores durante el horario de negociación. Esto proporciona una liquidez inmediata y flexibilidad. Es importante destacar que los ETFs son una opción popular para inversores que desean una exposición diversificada a una amplia gama de activos sin la gestión activa de un fondo de inversión tradicional. Actualmente existe una gran variedad de ETFs con exposiciones a diferentes sectores y mercados. En este video vamos a hablar de los más importantes. Hablaremos primero del ETF BOO, lanzado por el grupo financiero Vanguard Group, uno de los mayores administradores de inversiones de renta fija y variable en el año 1975. El BOO es un ETF diversificado que replica el valor del índice S&P 500, por lo que adquirirlo es como invertir a la vez en las 500 empresas de mayor capitalización de los Estados Unidos de la Bolsa de Valores. Este ETF fue creado en septiembre del año 2010 y tiene un expense ratio de 0.03%. El expense ratio es un indicador de los costos anuales que un fondo cobra a sus inversores. Incluye los gastos administrativos, auditoría, custodia y otros gastos operativos. Es importante tener en cuenta que el expense ratio no incluye los costos de transacción como las comisiones de los corretajes. Al 19 de octubre, invertir en el BOO tenía un costo de tan solo $392.75. Desde su creación, el BOO ha tenido una rentabilidad anual promedio mayor al 13.71%. Dentro de su composición, el ETF BOO incluye a 507 empresas de mayor capitalización del mercado bursátil estadounidense. Al momento tiene un market cap de $199.7 billones. En los 12 últimos meses ha tenido un ratio de crecimiento del 18.3%, tiene un price to earning de 22.9 veces sus ganancias, tiene un return on equity o un ROE equivalente al 24.6%, y su composición es considerada como un blend, ya que contiene acciones de valor y acciones de crecimiento. Al invertir en el ETF BOO tenemos exposición a los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, consumo de productos básicos, energía, financiero, cuidado de la salud, al sector industrial, al sector de información tecnológica, al sector de producción de materiales, al real estate y utilities. Dentro del holding de este ETF tenemos al top 10 conformado por empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet Clase A, Tesla, Facebook, Alphabet Clase C, Berkshire Hathaway y United Health Group. Al tener exposición a empresas que pagan dividendos, este ETF también lo hace a razón de 1.6% al año y lo hace de manera trimestral. Cabe aclarar que existen dos ETFs más que brindan la misma exposición al índice S&P 500. El SPY, proporcionado por el grupo SPDR, que tiene un ratio expense de 0.095%, y el IBB, proporcionado por el grupo eShares, que tiene un ratio expense de 0.03%. ETF QQQ del grupo Invesco es un ETF diversificado en el sector tecnológico que replica el valor del índice Nasdaq 100.
Al adquirirlo es como invertir en las 100 mejores empresas del sector tecnológico de los Estados Unidos y empresas internacionales. El QQQ fue creado el 10 de marzo del año 99. Tiene un expense ratio de 0.2%. En su holding incluye a 101 empresas del sector tecnológico o del Nasdaq 100. A la fecha se han emitido 551.45 millones de este ETF, tiene 195.81 billones de activos bajo su administración y su precio actual NAV es de $354.18. El ETF QQQ brinda mayor exposición al sector tecnológico con un 57.05%, sin embargo también incluye otros sectores como consumo discrecional con un 18.67%, cuidado de la salud con 7.07%, telecomunicaciones con 5.16%, al sector industrial con 4.99%, al consumo básico 4.46%, utilities 1.27%, al sector energía 0.71%, real estate 0.3% y materiales básicos 0.27%. El QQQ dentro de su holding tiene al top 10 de empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet, Broadcom y Costco, siendo Costco una empresa del sector retail mayorista de los Estados Unidos. Una inversión de $10.000 en 3 años podría convertirse en $15.210, en 5 años se podría convertir en $22.333, en 10 años podría llegar a alcanzar los $56.788 y en 20 años podría llegar al monto de $144.110. En los últimos 10 años, la inversión realizada en el ETF QQQ ha tenido un mejor desempeño que las inversiones realizadas en el índice S&P500. Sin embargo, cuando hay épocas de crisis o alta volatilidad, el QQQ es seriamente afectado, pero luego recupera rápidamente su valor. A continuación detallaremos información de algunos de los commodities más importantes, como son la plata, el oro y el petróleo. El ETF de la plata tiene el ticker SLB de iShares Silver Trust. Es un ETF que replica el valor de la plata. A través de este activo se puede comprar la plata sin necesidad de tenerlo físicamente. Invertir en este ETF nos brinda 3 ventajas importantes. Número 1, exposición al movimiento diario del precio de los lingotes de la plata. Número 2, nos brinda acceso conveniente y rentable a plata física. Número 3, se puede usar para diversificar un portafolio y como activo de refugio para ayudar a protegerse contra la inflación. El expense ratio de la plata es de 0.5% y al 20 de octubre del 2023 el precio del ETF de la plata alcanzó los $21.40. El fondo fue creado el 21 de abril del año 2006. Actualmente el fondo sobrepasa el valor neto de los $10.000 millones. Tiene en circulación más de 482 millones de acciones y un respaldo de 13.749,81 toneladas de plata bajo custodia. Durante la crisis financiera del año 2008, la plata sirvió como buen activo de refugio, llegando a capitalizar cerca del 400% en abril de 2011. Desde entonces cayó, pero luego en el año 2020 durante la crisis del coronavirus volvió a recuperar su valor alcanzando el 100% de rentabilidad. Bien, ahora hablaremos del ETF del oro, conocido como GLD SPDR Gold Trust. Su último precio al 23 de octubre fue de $183,21, tiene un expense ratio de 0.40%, es un ETF que replica el valor del oro y es una manera de comprar el oro sin necesidad de tenerlo físicamente. Aquí algunas características importantes de este ETF. Fácil, accesible y flexible. Las acciones de oro NYSE Arca GLD cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y se negocian de la misma manera que las acciones ordinarias. Son seguras, ya que representan intereses fraccionarios e indivisos en el fideicomiso, cuyos únicos activos son lingotes de oro físicos y de vez en cuando efectivo. Es un ETF relativamente rentable. Los costos de transacciones relacionados con las acciones de oro son menores que los costos asociados con la compra, almacenamiento y seguro de lingotes de oro en una cuenta de lingotes de oro tradicional. Otra característica es su liquidez. A diferencia del oro físico, el GLD ETF permite comprar y vender el oro a precio de mercado, obteniéndose liquidez de inmediato. Finalmente, su transparencia, pues existe un mercado extrabursátil global de 24 horas para la compra y venta de lingotes de oro que proporciona datos de mercado fácilmente disponibles.
El precio de las tenencias y el valor equitativo de las acciones de oro, así como los datos del mercado general de lingotes de oro, se pueden rastrear diariamente en la página www.spdrgoldshares.com. Las acciones de este ETF cuentan con un respaldo en oro de 873,64 toneladas de oro, lo que equivale a 28.888.297 onzas. En resumen, el GLD ETF es un activo con valor intrínseco real, ya que viene respaldado por oro físico y tenerlo dentro de nuestro portafolio es una manera inteligente de invertir. Pasemos al ETF Commodity USO, el ETF del petróleo, United States Oil Fund. Al 25 de octubre del año 2023, el ETF llegaba a costar $77,05. Tiene un expense ratio de 0.81%. Es un ETF que replica el valor del petróleo. A través de este activo se puede comprar este commodity sin tenerlo físicamente. El ETF USO ofrece su exposición al petróleo utilizando futuros a corto plazo. USO obtiene exposición al petróleo mediante derivados como el ETP, Exchange Traded Fund del petróleo. Los tenedores a largo plazo pagarán impuestos sobre cualquier ganancia, incluso si no vendieron estas acciones. En los últimos 10 años, a raíz del surgimiento de las energías renovables y confinamiento mundial por la pandemia del coronavirus, el petróleo sufrió un declive promedio de menos 12%. Sin embargo, a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania y restricciones comerciales con Rusia, siendo este uno de los productores de petróleo más importantes del mundo, los precios del petróleo volvieron a subir, alcanzando un incremento de 15% en los 12 últimos meses. El fondo de este ETF está básicamente cubierto por dólares con un 54.27% y valores futuros con un 44.78%. A continuación les hablaré de un ETF que tiene alto rendimiento en dividendos. Es creado por JP Morgan Equity Premium Income, conocido como JEPI. Su precio al 5 de octubre del 2023 fue de $52,60. Tiene un expense ratio de 0.35% y ha dado dividendos a razón de 9.96% al año, lo que equivale a $5.23 por acción. Los pagos de dividendos los realiza de manera mensual a razón de $0.44 por acción. Este ETF genera ingresos a través de una combinación de venta de opciones e inversión en acciones de gran capitalización de los Estados Unidos, buscando generar un flujo de ingresos mensual a partir de primas de opciones asociadas y dividendos en acciones. Este ETF construye una cartera de acciones diversificada y de baja volatilidad, a través de un proceso de investigación patentado y diseñado para identificar acciones subvaluadas y sobrevaluadas con características atractivas de riesgo y rentabilidad. Asimismo, busca entregar una parte importante de los retornos asociados al índice S&P 500 con menor volatilidad, además de ingresos mensuales. Desde su creación en el año 2020, este ETF ha tenido un valor mínimo de $50 y un valor máximo de $62,50. Y debido a los dividendos que paga, ha dado un rendimiento acumulado del más del 40% en menos de 3 años. Desde su creación, JEPI ha tenido un rendimiento promedio anual del 12.87% y pese a la corrección que hizo el mercado por la subida de las tasas, las guerras y otros eventos económicos que afectaron el mercado, JEPI ha tenido un rendimiento promedio del 11.40% en el último año y un rendimiento acumulado del 7.24% en los 12 últimos meses. Como se mencionó anteriormente, JEPI paga dividendos a razón de 9.96% al año y lo hace en forma mensual. Esto permite poder capitalizar las ganancias en caso se reinviertan, favoreciéndose así el crecimiento del fondo a través del interés compuesto. El holding del ETF JEPI está conformado por 135 empresas de gran capitalización, de las cuales en su top 10 encabezan las grandes empresas como Amazon, Mastercard, Progressive Corp, Adobe, Microsoft, entre otros. Ahora pasemos a hablar sobre los ETFs apalancados, en este caso del S&P 500, el SPXL, conocido como Direction Daily S&P 500 Bull 3X Shares. Tuvo un valor de 79,89 al 5 de octubre del 2023. Tiene un expense ratio de 0.09% y es un ETF apalancado que tiene una rentabilidad del 300% respecto al valor del índice S&P 500 durante un día de operación. SPXS, conocido con el nombre de Direction Daily S&P 500 Bear 3X Shares. Al 19 de octubre tuvo un valor de $15,52.
tiene un expense ratio de 1.08% y es un ETF apalancado que tiene una rentabilidad de menos 300% respecto al valor del índice S&P 500 durante un día de operación. Este último ETF nos brinda la ventaja de realizar inversiones en largo cuando el índice S&P 500 se está corrigiendo, ya que aumentará de valor cuando esto suceda. Cabe aclarar que los ETFs apalancados e inversos persiguen objetivos de inversión apalancados diarios, lo que significa que son más riesgosos que las alternativas que no utilizan apalancamiento. Estos buscan objetivos diarios y no se debe esperar a que sigan el índice subyacente durante periodos superiores a un día. No son adecuados para todos los inversores y solo deben ser utilizados por inversores que comprendan el riesgo de apalancamiento y gestionen activamente sus inversiones. ETFs apalancados del Nasdaq 100. El primero sería el TQQQ, conocido como ProShares Ultra Pro 3X Long QQQ. Su último precio al 5 de octubre del 2023 fue de 36,68. Tiene un expense ratio de 0.88% y es un ETF apalancado que tiene una rentabilidad del 300% respecto al valor del índice Nasdaq 100 durante un día de operación. ETF inverso SQQQ, conocido con el nombre de ProShares Ultra Pro 3X Short QQQ. Al 18 de octubre tuvo un valor de $19,61. Tiene un expense ratio de 0.95% y es un ETF apalancado que tiene una rentabilidad de menos 300% respecto al valor del índice Nasdaq durante un día de operación. De manera similar que el ETF anterior, este ETF nos brinda la oportunidad de invertir en largo en el Nasdaq 100 con una rentabilidad 3 veces superior cuando este índice está corrigiendo. Aplicando el mismo criterio, estos ETFs apalancados e inversos representan mayor volatilidad y persiguen objetivos de inversión apalancados diarios, lo que significa que son más riesgosos que las alternativas que no utilizan apalancamiento, buscan solo objetivos diarios. No son adecuados para todos los inversores y solo deben ser utilizados por inversores que comprendan el riesgo de apalancamiento y gestionen activamente sus inversiones. ETFs apalancados del Russell 2000 de las microcaps. El primero tiene el ticker TNA, conocido con el nombre de Direction Daily Small Cap Bull 3X Shares. Al 5 de octubre del 2023 tuvo un precio de $26,26. Tiene un expense ratio de 1.09%, lo cual es algo elevado. Y es un ETF apalancado que tiene una rentabilidad del 300% respecto al valor del índice Russell 2000 o de las Small Caps durante un día de operación. ETF inverso TZA, conocido con el nombre de Direction Daily Small Cap Bear 3X Shares. Este ETF tiene un expense ratio de 1.03 y también viene a ser un ETF inverso apalancado que tiene una rentabilidad de menos 300% respecto al valor del índice Russell 2000 de las Small Caps durante un día de operación. ETF BNQ del grupo financiero Vanguard, clasificado dentro de los ETFs que invierten en las empresas de real estate. Tiene un expense ratio de 0.12, además de su capitalización, paga dividendos a razón de 5.02% al año. Es un ETF conformado por empresas que invierten en acciones emitidas por fideicomisos de inversión inmobiliaria, conocidos como REITs, empresas que compran edificios de oficinas, hoteles y otros bienes inmuebles. Es una manera de realizar inversiones en el mercado de real estate. Finalmente, toca hablar de uno de los ETFs cuya inversión está enfocada en la tecnología que está revolucionando el mundo a pasos agigantados, la IA. Si la década pasada fue en la que vivimos la expansión de la inteligencia artificial a decenas de industrias para encargarse de miles de tareas y procesos, todo apunta a que los próximos 10 años serán los de su ascenso definitivo. Para el 2030, prácticamente cualquier ámbito digital estará integrado, dirigido o ejecutado por medio de alguna solución de automatización e inteligencia artificial. Actualmente se han creado muchos fondos vinculados a la inteligencia artificial y tecnología. Sin embargo, me enfocaré en uno que mantengo en mi portafolio personal, el Chat ETF Roundhill Generative AI Technology. Actualmente, con la corrección que ha sufrido el mercado de valores, este ETF tiene un valor menor a $26. Tiene un ratio expense de 0.75%. Y es un fondo administrado y diseñado activamente para brindar exposición a empresas involucradas en el tema de inversión en inteligencia artificial generativa IA y tecnologías relacionadas.
Este ETF fue lanzado a bolsa el 18 de mayo del 2023 y dentro de su holding incluye a 36 empresas del sector de la inteligencia artificial o empresas relacionadas al sector, incluyendo a la empresa creadora del ChatGPT. El top 10 de su holding incluye a empresas como Nvidia, Microsoft, Alphabet, Adobe, Baidu, Meta Platforms, Salesforce, Advanced Micro Devices, Iflytek y Marvell Technology. El fondo está concentrado en su mayor parte en el sector de servicios de tecnología en un 67.65% y en el sector de tecnología electrónica en un 25.03%. A manera global, el fondo está concentrado en empresas estadounidenses con un 73.46%, Hong Kong, China con un 14.94%, Mainland China con un 6.57%, Japón con un 3.77% e Israel con 1.15%. Bueno, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like y compártelo. Y no te olvides de suscribirte al canal para recibir más contenido de valor.